que lo único que quieren las sirenas es ser escuchadas, que es yo no soy mi mente. Y por más caminos que recorras, jamás encontrarás los límites del alma, tan profunda si es su dimensión. ¿Cómo es posible que yo nunca me haya dado cuenta de eso? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y este es un episodio más de Pensamiento Vivo Podcast donde le damos voz al conocimiento. Y hoy tenemos un invitado muy especial que sé que les va a romper la cabeza ahí en muchos conceptos, los vamos a hacer pensar un poquito y a reflexionar. Gennady Burkes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo, con ustedes. Excelente, pues bienvenido. Difícil elegir un tema, pero vamos a iniciar. ¿Quién es Gennady Burkes? Platícanos por qué te dedicas, cómo llegaste a esto. Ahora sí que danos un preámbulo para la gente que por primera vez tiene la oportunidad ahí de contactar contigo. Sí, claro, yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad de acá de Baja California, la UABC, Ujú. desde el 2002 al 2000, al 2007. Sin embargo, mi búsqueda filosófica puede ser leída hasta años antes del 2002, más o menos como en el año 2000. Yo comencé a leer a Uspensky, a Gurdjieff, Carlos Castaneda, y luego de ahí muté hacia otros como Sartre, Kant, y ahí empezó mi búsqueda bastante intensa, debo decirlo, hasta la fecha, entre lecturas, diferentes prácticas, investigaciones y demás. Y luego, por ejemplo, me fui más hacia el rumbo de las filosofías de la India, ¿no? Ujú. Y luego después a lo que comúnmente se llama filosofías orientales, ¿no? Y bueno, después hice una maestría en terapia Gestalt, estudié otras cosas como masoterapia clínica, Qigong, etcétera. Y bueno, actualmente me dedico más quizás a dar cursos que tienen relación con la terapia Gestalt y la filosofía, la epistemología, ontología, etcétera. Digamos intento hacer un mixto bastante coherente en la medida de lo posible entre filosofía y terapia Gestalt, ¿no? Muy bien, muy bien. Veo que dentro de tus intereses, al menos así lo percibo, porque ya hablar de Upensky, luego irte a Sartre y todo, o sea, hay cierta rebeldía ante la ideología social, ¿no? O sea, cuestiones desde profundas, metafísica, esta cuestión del vacío, esta cuestión porque al menos los autores y lo que se va a la literatura, incluso hindú, pues tiene que ver mucho con este tipo de desapego, de vacío, ¿no? ¿Sí sientes tú un eje rector en esta línea que has estudiado? Y es interesante que lo menciones porque no, creo que no se lo había contado a nadie. Ajá. Es que en la preparatoria, más o menos como en cuarto semestre, tercer semestre de la Ujú. preparatoria, yo comencé a leer a Uspensky, un libro que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, que es Ujú. quizás uno de los principales para ingresar al cuarto camino. Pues yo tenía 16 años, francamente no entendí mucho, pero me di cuenta de algo clave ahí. Yo me di cuenta de que en la escuela no estaba pensando. Ujú. Esto es decir, yo pude hacerme consciente de que lo que me decían mis profesores, con mucho respeto, por supuesto, y con cariño, ¿no? Pero lo que me decían mis profesores, lo que yo podía aprender de los manuales de la escuela, lo que yo vivía en la escuela, era un tubo de realidad sumamente limitado. Entonces ahí es interesante reflexionar porque claro que yo tuve un momento de vacío, pero también de sorpresa, de extrañamiento, de descentramiento y de duda, ¿no? De duda ante el hecho de que cuando yo leo Uspensky, por supuesto a Gurdjieff, ¿no? A través de Uspensky, veo que hay tantos temas y me pregunto cómo es posible que yo no haya pensado eso. ¿Cómo es posible que yo nunca me haya dado cuenta de eso? ¿Cómo es posible que nadie me haya hablado de esto, de lo cual están hablando ellos? Y entonces, por un momento me di cuenta de que ciertamente estaba viviendo en un tubo de realidad y por otro lado vi un posible camino
de crecimiento, de expansión, de aprendizaje, pero también de goce, de duda, etcétera, ¿no? Entonces, cuando traes a colación ese tema del vacío y demás, yo creo que es uno de los puntos esenciales a la hora de iniciar un camino filosófico. Es decir, cuando verdaderamente se empieza un sendero, una vía filosófica, tiene que haber un primer momento de quiebre, de ausencia, de duda, de no saber, de incertidumbre, para poder profundizar en diferentes fenómenos o en diferentes temas. Porque si permanecemos en el nivel de la certeza, entonces la filosofía no se da. ¿No? Si permanecemos en el nivel donde donde yo sé, donde yo entiendo, donde yo me entiendo, donde yo sé muy bien hacia dónde voy, qué quiero y demás, un nivel de comodidad existencial, entonces no podemos salir hacia una investigación verdaderamente auténtica y quizás humana, ¿no? Que en realidad creo que es la exploración que todos en algún momento de la vida tenemos que iniciar. Quizás algunos nada más se cuestionen por qué ha sucedido lo que ha sucedido, pero hay personas que se convierten en buscadores que sí indagan, ¿no? Que sí buscamos. ¿Qué has encontrado, Gennady, en este sendero que te iniciaste, como bien mencionabas, bueno, en la filosofía, donde pues, se estudian a los grandes pensadores por ahí? Pero luego te vas a la parte oriental. ¿Qué has encontrado en común que te ha llamado la atención y que pudiéramos compartir? En cuanto a la llamada filosofía oriental, yo he encontrado sobre todo unas cuantas prácticas que me han acompañado durante ya varios años, por lo menos 18 años. En primer lugar, quizás la más importante es el Qigong o Qigong, que es una práctica de raigambre o de raíz taoísta. Entonces, también he estudiado mucho el taoísmo, el Tao Te Ching, Chuang Tze, etcétera. El I Ching también, ¿no? Pero en cuanto a, a un encontrar algo, sobre todo algo sumamente valioso, que como te digo, es la práctica de Qigong. Quizás así de principio cueste ubicar la práctica de Qigong, pero digamos que es algo similar al Tai Chi, aunque el Qigong es mucho más amplio, ¿no? Qigong significa cultivo de la respiración o trabajo sobre la energía vital. Entonces, tiene muchas ramas, tiene muchas variantes, hay una práctica interna y una práctica externa. Entonces, dentro de lo concreto eso, y en segundo lugar, por ejemplo, la práctica del budismo zen, ¿no? Sobre todo la práctica de Seiza, que es una meditación sedente o sentado uno. Entonces, a partir de aquí, de este tipo de práctica, yo me empecé a percatar de algo fundamental. En el año 2010, yo estaba en un grupo donde practicábamos intensa y asiduamente tanto Qigong como budismo Zen. Y entonces yo me di cuenta de algo muy principal ahí que tiene que ver con la Bhagavad Gita, ¿no? Que es, yo no soy mi mente. Ya sé que a mucha gente le puede sonar un tanto raro, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Yo no soy mi mente, o sea, yo me di cuenta de que había una conciencia silenciosa que podía observar mi flujo mental. Eso para mí fue muy revelador. En segundo lugar, a través de la práctica del budismo zen, me di cuenta de toda la ansiedad, de toda la inquietud, de toda la desesperación y la locura que traía yo en ese tiempo. Y era el año 2010, yo estaba muy joven, tenía 25, 26 años, ¿no? Ujú, Me di cuenta de toda esta efervescencia que no me permitía contactar con un silencio primordial, con un silencio originario, con ese vacío fértil del cual hablan diversas tradiciones, tanto el budismo zen como la terapia gestal por otro lado, etcétera, con un vacío fértil, con un vacío creativo. Entonces, por lo menos estas dos revelaciones han sido muy importantes. Y en tercer lugar, pues en algún momento encontré las enseñanzas y la práctica del cuarto camino, que para mí también fue sumamente determinante. Todavía hasta hace poco tiempo yo utilizaba muchísimo el lenguaje del cuarto camino
Y posteriormente, pues he ido encontrando muchísimas cosas más, ¿no? Pero después encontré la terapia Gestalt, que me sirve muchísimo también para comprenderme y para comprender a los otros, ¿no? Digamos que en mi camino la terapia gestáltica es un paso del egocentrismo al sociocentrismo, desde mi propio yo hacia escuchar al otro, hacia ver al otro, hacia entender al otro, comprender al otro, y comprendiendo al otro, también comprenderme a mí. Porque yo pienso que no se puede comprender al otro si uno no toca también su propio dolor, su propia herida. Y ya para finalizar, quizás me estoy extendiendo mucho, para finalizar, algo muy importante que me ha dado la filosofía, igual que se lo dio a Antístenes el perro, el cínico, ¿no? Así es el maestro de Diógenes el cínico. Le preguntaron a Antístenes, ¿y a ti qué te ha dado la filosofía? Y él dijo, poder comunicar conmigo mismo. Esto es, a mí la filosofía me ha dado una serie de herramientas, de conceptos, pero también de imaginaciones y de creatividad para hacerme más accesible para mí mismo. Yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de todo camino filosófico que vale la pena. Abrirse para sí mismo, hacerse más profundo para sí mismo y quizás a partir de ahí poder decir como Heráclito de Éfeso, por más caminos que recorras, jamás encontrarás los límites del alma, tan profunda si es su dimensión. Yo creo que va por ahí la cosa, así en resumidas cuentas. Está muy de moda ahorita, ahorita que mencionabas a Diógenes, pues el estoicismo, ¿no? En parte también, que a final de cuentas nos va, todo, creo que todo fanatismo y todo extremo en un momento de repente nos voltea, ¿no? Nos voltea y nos sesga hacia más conocimiento. Que ahorita estás promoviendo la filosofía del vacío, hiciste una recopilación ahí de varios temas importantes en donde estás uniendo todas estas filosofías orientales y vamos a poner, no sé si occidentales o más bien de la vieja Europa, ¿no? ¿A qué le llamas? ¿Cómo creaste este marco teórico de filosofía del vacío? Sí, es un programa que a mí me resultó muy interesante y muy apasionante mientras lo estaba construyendo, mientras estaba investigando y demás. Es una inquietud que yo traigo desde hace varios años. Esta propuesta que viene tanto desde el budismo Zen como desde el budismo originario, el budismo de Siddhartha Gautama, Ujú, pasa por Nagarjuna, ese es un gran filósofo budista del siglo segundo después de Cristo, pero también hasta el siglo XX, como por ejemplo con la escuela de Kioto, Nishitani, Tanabe, etcétera, pero también grandes filósofos como Heidegger han hablado de la nada, ¿no? Terapeutas gestálticos como Fritz Perls han hablado de un vacío fértil. Entonces, ¿qué quiero yo decir? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que estamos muy acostumbrados a estar ligados a las cosas, hasta a estar ligados a los objetos. Somos esclavos, somos presas de los objetos, como te digo, ¿no? De las cosas. Creemos que la realidad es cosa, creemos que la realidad es objeto. Incluso creemos que que nuestro mismo cuerpo es un objeto. Creemos que nuestra vida psíquica está compuesta de objetos. Sin embargo, todos estos filósofos que han hablado del vacío, incluyendo también a grandes místicos como San Juan de la Cruz o ujú, el maestro Eckhart en Alemania, han hablado de que la realidad primordial o que la realidad originaria es nada, es decir, es no objeto. Insisto, yo sé que esto puede sonar extraño, sin embargo, algo más concreto sería decir que a través de la práctica de la meditación y de otras formas de contemplación, cualquier persona puede acceder a una forma de conciencia en la cual ningún objeto discurra por tu conciencia, ningún objeto pase por tu conciencia, ningún concepto, ninguna palabra. Ese es el vacío. Entonces, en ese vacío, que en realidad es un espacio interior, lo que los budistas llaman suñata, ¿no? Que tiene el sentido
el espacio que se genera en el vientre de una mujer para poder contener a un feto o a un bebé, ¿no? Ujú, Es ese espacio. ujú, Entonces, a través de ciertas prácticas se puede generar un espacio ujú. que es una distancia de la conciencia con respecto a todo